para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Me encanta trabajar. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos ya y como les habíamos informado el fin de semana van a acompañarnos en este diálogo Carla Maldonado y Ana Angulo. Así es que a las dos, bienvenidas, muchísimas gracias. Muchas Saludar gracias a nuestros amigos de la 920 AM, a los de Democracia TV, a Manavisión y a TV Color en el centro del país, Cotopaxi, Tungurahua. Muchas gracias por la sintonía del día sábado por la noche, así es que estaremos en contacto nuevamente. A ustedes dos, muchas gracias. El tema que les queríamos proponer, no solo por el prestigio de dos periodistas, de haber iniciado algunos trabajos, en el caso de Blanco y Negro, de haber trabajado, de haber estado también, ¿no?, en primicias hasta no hace mucho, Ana. Y Carla, la flamante directora del diario El Telégrafo. Creo que es la primera mujer que llegas a la dirección del diario El Telégrafo, sí, ¿no? En la historia no ha habido así es, no ha otra habido mujer, ni una sola mujer ahí, de cabeza de todo un periódico. De todo el periódico, Sí. así es que en los privados de alguna manera ha habido, digamos, Sí, ¿no? sí. Dueñas sobre claro, todo. Dueñas y también Patricia Sí. Estupiñán, por ejemplo, al frente de revista Vistazo, pero de los periódicos Pero teníamos sí. Talía Flores, ¿Era que era directora de subdirectora. la revista? Sí, la editora ¿Sí? general. Sí. La editora general, Sí, pero no la directora directora. no, Sí. no hay. Y Talía llegó a ser editora de un área en el Hoy. Fue subdirectora. Subdirectora, la primera. Así es que es la primera mujer en el diario El Telégrafo, que tenemos felicitaciones, Muchas éxitos, gracias. ya vamos a ver cómo es. Ana, una primera cosa de tu trabajo en el Hoy, en primicias, en conversaciones que tenías en esta. ¿Cómo sientes la libertad de expresión? Antes de ir a donde Carla, que va a manejar un tema público, para ver cómo se puede diferenciar entre lo público, lo privado. ¿Qué sientes de la libertad de expresión ahora mismo? Bienvenida nuevamente. Sí, y yo siento que libertad de expresión en los medios existe, pero también existe más autocensura. Yeah. La ley de comunicación que se puso y que se ha reformado en algo, de alguna manera restringió muchísimo la libertad de expresión y nos quedamos todavía como con esa camisa de fuerza. Entonces yo veo que sí se publican cosas, pero no veo una censura de los medios, de los jefes o de los editores, pero yo noto que en los mismos periodistas tenemos una suerte de autocensura. ¿Hasta dónde puedo escribir? ¿Hasta dónde puedo llegar sin molestar a este poder, al poder político o al poder económico? Entonces le veo que tiene cierta camisa de fuerza, un hilo invisible, pero que está ahí. Está ahí. Sí, Yeah. así le veo. Carla, bueno, ahora asumes este reto de directora, pero tú has estado luchando duramente sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de los periodistas, en contra de la ley. O sea, vas a un medio como directora, si bien es cierto, este gobierno reformó la ley, esta asamblea también, se quedaron con el artículo 5, que todavía seguimos siendo un servicio público, con algunas cosas que tiene la ley, porque esa tentación de intentar controlar parece que es de todos los sectores, no solo de uno, ¿no es cierto? ¿Cómo miras la libertad de expresión en este momento y a través de este nuevo reto que has aceptado? Bienvenido. Bueno, gracias, Francisco. Hola, Anita, qué placer estar con ustedes. Bueno, yo creo que con este gobierno han cambiado mucho las cosas en la libertad de expresión. No se puede comparar en lo absoluto a lo que vivimos los 10 años de correísmo, donde te llamaban a la SECOM por cualquier cosa. Sí. En los mismos medios había censura y autocensura, como dice Ana, porque tenías miedo de decir algo que esté de más y que el gobierno de turno, claro, te convocaban, a mí me convocaron, claro, 2 veces a la SECOM, me insultaban todos los días en las redes sociales porque yo me oponía al correísmo y también a la corrupción, que ya desde esa época se sabía, no como se sabe ahora,
que se destapó ¿Pero todo, qué? pero que Se anunciaba lo que puede se pasar. denunciaba. Entonces me amenazaron a mí hasta de muerte por las redes sociales, me denigraban, manchaban mi dignidad, se metían hasta con cuestiones personales. Y yo te puedo decir que eso no he vivido en este gobierno, Ya. personalmente, ¿no? O sea, Y- sentir ese cambio, no, es esa un cambio presión, grande, esa sí, presión, claro, se es tiene que apreciar. claro, dirías o sea, es un alivio frente a lo que Ya. vivimos los 10 últimos años. Bueno, yo no estuve los 10 años aquí porque vivía en Italia, era corresponsal de viviste prensa, 5 años de pero los viví peores. 5 años que fueron los más duros y los peores, donde cualquiera que hiciera algo en contra de su tú. Y a majestad. propósito, desde Italia, Era un desde relajo. Europa, ¿cómo veías? A ver, lo que Porque tenías amigos en Sí, ese sector, ¿no es sí, cierto? sí, yo lo que veía es que había muchos problemas aquí de libertad de expresión, Ya. cosa que no había en Europa. Yo vivía en Italia, vivía en Milán y siempre estaba muy atenta a lo que pasaba en Francia y lo que pasaba en Inglaterra, que eran como para mí los modelos, y en Alemania los modelos del periodismo que me gustaría ejercer durante mi carrera. Y veía que era un abismo completo entre unos periodistas europeos de esos países y lo que pasaba en Ecuador. Además veía que era un estado de propaganda, desde allá mismo veía eso, ya. porque era impresionante. El presidente Correa gran siempre presencia. tenía una gran presencia con los migrantes, no con los estados europeos. Él también quería que los ecuatorianos piensen que era un presidente reconocido en Europa, que le llamaban, le invitaban, le daban los honoris causas, pero no era así. No, Hasta ahora no se sabe quién es el presidente ecuatoriano en Italia, por ejemplo. Ya. Los que sí saben son los migrantes, porque Claro. ellos, el gobierno de Correa siempre apuntó a los migrantes porque había 3 millones de migrantes Claro. afuera, que no era poco. Y ayudaba a tener un número de legisladores. Exactamente, número de legisladores, y sumaba. una especie de Ese presencia, gobierno ¿no? sumaba todo: los migrantes, las personas con discapacidad, las mujeres, los trabajadores. Claro. Por eso dividió a todas las agrupaciones y organizaciones sociales y se creó sus propias organizaciones, claro. que eran las que le defendían. Por eso puso el voto a los jóvenes, no Desde porque los 16 años. exactamente, No de los porque 16. creía No que porque- eso era. exacto, no Pero por sumaba. eso, sino porque siempre sumaban. Las personas con discapacidad, si tenemos 650,000, eran 650,000 votos a los que ellos apuntaban Ya. para las Pero en elecciones. realidad los beneficios no eran No. así de gran trascendencia. No, pues porque la Secretaría del Migrante tampoco es que podía hacer mucho. Claro. Y era demasiado demagógico lo que ellos habían Planteaban, prometido, pero claro, con el estado de propaganda que llegaba hasta los migrantes en Europa, había mucha gente que sí le apoyaba a Correa y Claro. que decía, Se yo encontraba voy a una votar forma por de él porque representación. él ha hecho todas estas cosas para los migrantes, pero en la práctica Claro. sabemos que Que eso no era cierto. Pero el grupo político del expresidente se recreaba en todas las personas y buscaba esos espacios para obtener los votos y para conseguir también los candidatos a la asamblea Que eran- respondan a ellos. que respondan a ellos. Eso era todo. Ana, y entonces eso significaba controlar Claro. la diplomacia, ¿no? Y tener no diplomáticos, sino Relacionistas militantes, públicas. ¿no? Claro. Una vez, ¿cómo sientes que ha cambiado esa parte también? Porque para hacer lo que Carla nos dice, Ya. tenían que haber, claro, ahí uno entiende porque tenía 137 asesores del ex canciller Patiño, ¿no? Bueno, claro, la Cancillería se convirtió en un ente absolutamente político, se dejó lo Mira. técnico de lado, se suprimió la Academia Diplomática precisamente por eso, porque querían hacer, como dice Carla, un estado de propaganda y reflejarlo también afuera. Pero yo lo que siento es que sí, de alguna forma sí se logró o lograron tener esa votación Posicionarse ahí. y todo lo demás, pero no se logró consolidar todavía en el tiempo, porque Ya. ahora estamos viendo que eso ya no funciona así, los embajadores hacen su trabajo de manera más técnica, aun cuando hay embajadores políticos y algunos son de la época del mismo Sí, sí presidente se Correa, mantienen, claro. claro que se han mantenido, pero esa situación sí ha variado en el También extranjero. en esa estrategia A de- mí me parece del que sí, sector. pero lo que no le encuentro tampoco es aquí una estrategia.
O Ya. sea, se quitó, Hay un se cambio, desmontó de alguna pero forma, no hay la pero no le estrategia de encuentro. posicionar al país. Sí, no encuentro tampoco que se esté dando una estrategia hacia afuera de que se cambió. No me parece, de lo que yo veo en el servicio exterior un poco, no me parece que quizás se esté dando un mensaje adecuado también en ese sentido afuera. Entonces, yo creo que se quedó sin una estrategia, se quitó la propaganda, se volvió quizás a mejorar el tema del servicio exterior con los embajadores de carrera y todo lo demás, pero no noto una estrategia que haya calado afuera, que se diga, sí, cambió. Yo me topo a veces con personas que todavía creen que Correa es presidente, gente que está en el exterior. Entonces, ahí yo siento que falta todavía mejorar eso. O quizás es poco tiempo, cuando ya van a ser 4 años del cambio. Son 2 años Sí. y medio, 1 año y medio para que termine este nuevo gobierno. Carla, al gobierno le falta entonces posicionar lo que decía Ana, esta nueva, incluso posicionar por qué está, que no es una persecución política al expresidente Correa ni a su grupo que acaban de irse a México, ¿no? Pero claro, si hay un canciller sale y dice, les hemos dado un salvoconducto a personas que no tenían procesos judiciales, o sea, que podían tomar un taxi. Si tomen más un taxi, vaya hacia México, ¿no? Esas estrategias, ¿por qué piensas que puede fallar todavía? Bueno, lo que yo creo sobre esto de los salvoconductos que les dieron para salir es que el gobierno en realidad no tenía otra salida. Y precisamente, pienso yo, que para que la gente vea que no hay ninguna persecución política, sigan, porque además Ecuador es signatario de varios convenios internacionales en donde se garantiza el asilo y el refugio. Claro. Entonces, como Ecuador ha firmado esos convenios, tiene que respetarlos. Signatario, sí. Claro, entonces yo no veía que había otra salida en el caso de estos que se autodefenden, claro. Señores, no están enjuiciados, no tienen una denuncia, vayan nomás. Claro, el gobierno les dijo eso, o sea, señores, ustedes no están enjuiciados, ustedes están asilados porque quieren. Ustedes han querido ir. Claro, pero como ya había un país en el medio, tenía que dar una respuesta oficial. Una respuesta oficial y diplomática, y eso fue lo que hicieron. Claro, desde México están, ¿cuántas personas? Como 10 más o menos, que ha recibido el gobierno mexicano en calidad y entre comillas de asilados y refugiados políticos. Entonces son también, ellos tienen un gran aparato de propaganda porque quieren posicionar, claro, el tema de que en Ecuador hay persecución política, pero si vemos las cifras, si vemos la realidad, sabemos que aquí no hay persecución política. Había persecución política en el gobierno de ellos. Claro. En el gobierno de ellos. Sufrieron los trabajadores, sufrimos los periodistas, sufrieron las mujeres, sufrieron los indígenas. Vemos los juicios, los de los 10 de Luluncoto, por ejemplo, pasaron 1 año en la cárcel sin que se les encontrara nada más que un libro del Che Guevara, me acuerdo, o sea, era una cosa que pasaba en Ecuador, pero que parecía de ficción. Que tenían ellos cuadros en las oficinas. Cuadros en las oficinas, exactamente. Entonces, ahí sí había persecución política. En este gobierno yo no he visto no hay. Y puedo decir que no hay persecución política. Ana, cuando uno dice, para ir cerrando esta parte de la libertad de expresión, sí, estos cambios se sienten, ¿no? Y a veces la señora ministra del Interior, sobre todo doña María Paula Romo, dice, bueno, pero los cambios están ahí, y uno dice, sí, hay que agradecerles, o este tiene que ser lo normal. A ver, si estamos hablando de derechos, esto tiene que ser lo normal. Exacto. Lo que sucede es que después de una década de tanta imposición, de tanta autoritarismo, ahora parece que nos están haciendo el favor. Y no hay tal. Es un derecho que no tenemos que agradecerle a nadie más que a nosotros mismos, por que haber tenemos luchado que ejercerlos, claro. Porque el momento que nosotros nacemos, por ser personas, tenemos derechos, y la libertad de expresión es un derecho, que tenemos que ejercerlo, y que no lo ejercemos a plenitud, o no lo ejercemos todos
como quisiéramos hacerlo. La mayoría de la gente, porque no está al alcance de los medios, no tiene los medios para hacerlo, quizás ahora un poco con redes sociales, aunque ahí también hay un libertinaje total. Y hay una distorsión general de lo que es la Exactamente. libertad de expresión. Sí, ¿no es cierto? sí, pero o sea, se yo ha vuelto no- un arma difícil y sobre todo nos toca a nosotros ya no solo trabajar por la libertad de expresión, sino desmentir las mentiras. Claro. Es verdad. Sí, ¿No es cierto? de la que estamos hablando ahora, Estamos, sí. sí. O sea, es una cosa así. Carla, ¿cómo hacer en cambio este reto que tienes para que esta libertad que es de derechos se instaure en un periódico público? Bueno, ahí el gobierno ha dicho, y ha sido muy claro, ha dicho que no quiere intervenir en la política editorial del periódico. Ya. Que Eso ya es una eso es garantía. bastante. Y además que tampoco voy a utilizar la palabra de ellos, entre comillas, que no quiere que un periódico sea el cachiporrero o la cachiporrera del gobierno, porque gobierno. no se trata de eso, sino que informen las cosas gubernamentales que no hacen los otros medios y esa información también tiene que estar tamizada con otra información que se producen en toda la sociedad. Yo creo que esa es la Ese es un función. reto. Claro, pero no hay lo que hubo en la época de Correa, que Era- Fernando Alvarado era el que dictaba Claro. las políticas editoriales, se saca esto, no se saca. Ustedes no deben olvidar, porque en este país las cosas se Sí, se olvidan muy olvidan fácilmente, que por ejemplo ahí se fraguó en el Telégrafo, un grupo que hacía investigación fraguaron esas mentiras en contra de Marta Roldós, por ejemplo. Claro. En Ecuador Televisión tenían en Ecuador TV también tenían un programa supuestamente de investigación donde acababan acusaciones estaban a los dirigidos opositores, a los opositores. Exactamente, a los opositores políticos, a los opositores sociales. Bueno, al Eso propio no Lazo le existe hicieron, más. ¿no? En plena campaña le Así hicieron. es, le hicieron y le trajeron, algunos y reportajes. fueron mucho más allá de eso, porque contrataron a una periodista de Argentina Sí. para que venga acá y hable sobre esa investigación que ella había hecho desde Argentina hasta Ecuador sobre el candidato Lazo, una cosa totalmente absurda Te y han descabellada. garantizado que eso no va a pasar. Eso no ha pasado. Yo estoy Ya. 2 años en el diario público y nunca ha pasado eso. Nos han dicho, le vamos a hacer Esto esto. es lo que queremos para que haga contra Julano o Mengano. No, pues imposible. No. Imposible. No estarías ahí. No, yo no estaría ahí. ¿Cómo voy a estar ahí si yo he sido, en el diario El Telégrafo, yo he sido la que he sacado los temas en contra de Rafael Correa por toda la corrupción, he denunciado todo eso. Porque y he eso escrito es. bastante sobre el tema. Y no existe ninguna unidad de investigación. Existía, pero Para hacía los- temas generales. claro. Pero ya se acabó con el tema del presupuesto recortado, ya no se podía. Pero era una unidad de investigación que profundizaba ciertos temas, pero nada más, pero no estaba activa para perseguir a alguien o Francisco Rocha. desacreditar. No, para nada, Ya. para nada, imposible. Ana, ¿cómo ves un diario público? ¿Qué te gustaría ver? Y ahí ya le pregunta a la profesional, o sea, ¿qué diferencia debe tener entre el medio privado, donde tú has trabajado en varios, En todos sí, ustedes. sí, en todos, sí, con un medio público? ¿Qué debe garantizarnos? Un poco así como, ¿qué más le pedimos a Carla que tiene que hacer? Bueno, al ser un diario público que está financiado por nosotros, por nuestros recursos, por nuestros impuestos, un poco es parte de cada uno de nosotros. Claro, somos Y- los propietarios. Exactamente. Un poquito. Sí. Y a mí me gustaría de un diario público que esté más enfocado en la gente. Ya. Ese es el deber del periodismo primero, pero yo pienso que un diario público tiene que tener en la agenda todo el espectro, pero enfocarse en la gente, en nosotros, en su razón de ser, En los ciudadanos. escuchar al ciudadano, darle más voz al ciudadano, porque lo que yo veo en los medios en general es que estamos con las agendas muy cercanas a lo público. Estamos muy, quizás hasta verticalizados con lo público. O sea, nos Pero marca lo público nos la marca agenda. lo público. O sea, generar una agenda ciudadana. Sí, yo dirías tú. pienso que sí, que demos, que la gente se vea reflejada en los medios. Yo creo que mucho de la crisis de los medios de comunicación hoy por hoy tiene que ver con esta especie de separación, si tú quieres, de la gente, del público, como que nos hemos desconectado de las audiencias. Y yo por eso te digo, yo esperaría de un diario público que honre su nombre y que le dé más espacio
al público, porque las agendas gubernamentales Están bien, ahí, y está bien que las tengan, más aún si es público. Se tiene que tener, pero yo pienso que no También hay que darle un privilegiar lo uno sobre lo otro. Eso Ya. me parece a mí que Que tendría sería que ser ese un gran reto, ¿no? un reto, sí. ¿Cómo miras en cambio a la gente que un poco se acostumbró a que le pongan la agenda, a Claro. que le dirijan 10 años? Y tú los jóvenes que tienen ahora 28, Claro. 30 años, Nacieron, más aún los vivieron 20, con eso, vivieron claro. con esto. Exactamente. Vivieron con esto. ¿Cómo hacemos A para ver, que vuelvan? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Anita. O sea, Ya. el periódico tiene que ser más ciudadano. Yo quisiera ver la historia de un ciudadano cualquiera en el periódico, en la vida, portada de su vida diaria. O sea, Ujú, ¿qué sí, le sí. está pasando? ¿Es el panadero? ¿Es la señora que trabaja en la casa de alguien? ¿Cómo ¿Es resuelve, enfermera? ¿no? ¿Cómo Claro, resuelven la vida ¿cómo diaria resuelve todos? la vida diaria ¿Y qué todos? nomás somos? Exactamente, y qué Ya. somos y cómo somos a partir de una historia humana y ciudadana, y dar más apertura a todos los grupos. Yo creé la página Sororidad en el diario El Telégrafo, que es un éxito. Les entregué esa página Ya. para que administren contenidos editoriales y todo lo que quieran a un grupo de mujeres, a Silvia Buendía, que es una Ya. abogada feminista guayaquileña. Y todas las semanas ellas escriben lo que quieran. Nadie les dice, ¿sabes qué? Cuidado con irte con eso, Ya. o no escribas no suprimas una coma y todo eso, nada. Al contrario, se contribuye con ellas, con los gráficos, con las fotografías si no Ajá. tienen, o con las infografías. ¿Les Y ayudas para editar la página que les has dado? No editamos. No, No digamos cambiamos para ni el título. el diagrama y Claro, esas sí, cosas. eso ya. sí. Pero ahí hay ¿no encuentras ahí un peligro, por ejemplo, que se posicione un discurso de un sector de pensamiento? No, porque ellas son amplias, no solamente es el grupo ¿No son de sectarias? ellas. No son sectarias. Ya. Entonces piden la colaboración de varios De grupos feministas de otras ciudades y de otros grupos. O sea, hay una presencia Hay nacional. una presencia nacional porque han escrito mujeres de Cuenca, mujeres de Quito, mujeres de Guayaquil, Sí. mujeres de Ambato, y siempre sobre diferentes temas. Claro, yo he visto que hacen énfasis en la violencia contra la mujer porque es un problema bien grave. Y es un problema bien que grave. debe traernos a Es todos. Exactamente, A a todos, todos, sí, nos ya. tiene que preocupar ese porque es estructural. Y entonces, mientras no se ataque la estructura a través de la educación, tendremos a los mismos hombres machistas que golpean y hasta asesinan a las mujeres. O sea, en el 2019 hubo 66 femicidios. Entonces es una cifra bastante alta y alarmante. Y para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Políticas públicas, y la educación, yo creo que También. es lo que les salva a cualquier país, porque si empezamos a educarles a los niños desde ahora con ética y valores y diciéndoles que las mujeres son iguales a cualquiera, a ellos, y también que las diversidades sexuales existen y son iguales y que no hay que discriminarles, sino aceptarles como son y satanizarles. Yo creo que en 10 años más, después de una generación, vamos a tener gente más educada, más abierta, más comprensiva, y las cosas pueden cambiar, pero eso es un proceso. Es un proceso. Ana, tú que eres mamá de un joven universitario, además, ¿no? Sí. Ellos están como que se despegaron de la información no todos, a algunos les gusta, parece que al Juan David eso le está gustando, pero ¿cómo atraemos a los jóvenes a que, por ejemplo, lean, estén enterados, les guste un noticiero, les guste un programa de diálogo? ¿Cómo que generaron en esto el consumo, el individualismo y la lucha, cómo le gano pisando a cualquiera, y el éxito por encima de cualquier cabeza? Yo veo que los jóvenes, los centennials en este momento, tienen muchas inquietudes sobre lo político, sobre lo económico, sobre su futuro, sobre la globalización. Son chicos que están globalizados, ellos se conectan con una universidad en China y es lo más normal. Entonces yo lo que veo es que no se encuentran reflejados en los medios de comunicación cómo están diseñados de este momento. Yo veo, por ejemplo, que tienen que ver formas alternativas de comunicarse, o las redes sociales o medios internacionales.
La les mayoría atrae mucho, ¿no? les atrae Los medios mucho, internacionales. lo que es la Sí. tecnología. Ellos están pendientes de la tecnología también, pero yo no les veo desconectados ¿Así de no? las realidades ¿Tú crees que nacionales. sí? La No. tecnología no les ha hecho vivir un mundo más grande y el pequeño que se quede. Por lo mismo que están viendo el mundo más grande, Ya. ellos están viendo que aquí, en el mundo pequeño donde ellos viven, tiene que mejorar, tiene que llegar a esos niveles, tiene que superar muchísimas cosas, están pendientes de los problemas, lo que les sucede alrededor de ellos. Sí, sí les Y interesa. también de lo que se viene, de lo que se les viene Claro, en el el futuro. futuro. Te digo yo, por la experiencia de tener un hijo que en este momento tiene 18 años, he recibido amigos de él en la Ya, casa, sus claro. amigas, y entonces yo veo que los jóvenes tienen una vida muy rica y muchísimas preocupaciones, pero no veo que en nuestros medios Estemos canalizando estemos eso. tomándoles en cuenta, Ya. porque nuestros medios están pensados básicamente en el ejecutivo. El target es el ejecutivo del millennial para arriba. El millennial que tiene 25 años, que ya trabaja, que está ya haciendo está. su posgrado, y en el ejecutivo de hasta 40, 45 años. Esos son los públicos en los que estamos enfocados, en los medios. Y yo veo que hay una riqueza en los que siguen atrás, en la Ya. siguiente generación, y no veo que ellos encuentren Un espacio un para espacio estar. para estar, sí. ¿Cómo atraer a esos espacios? Entonces, tú tienes esta Sí. página ya que has traído a mujeres. Sí. ¿Cómo enlazarnos para que, porque una de las cosas, sobre todo cuando uno da clases, dice, estos jóvenes no encuentran un espacio en el que se interesen por el país? A lo mejor no es como me gustaría que se interesen. Ana dice, no, hay un interés que es distinto. ¿Cómo encuentras tú? Y tú has trabajado también con Sí, jóvenes lo universitarios. que yo quiero es que los jóvenes escriban en el periódico, Ah, ya. que se tomen un espacio. Y quiero hacer alianzas con algunas Con las universidades para universidades. que tengamos un material diario para ellos, que ellos sean los protagonistas de sus páginas, así como las mujeres son las protagonistas del domingo. Quiero que este espacio sea diario, en cambio. El de los jóvenes le pongo mucha atención precisamente Gracias. por lo que dice Ana. Y porque, Ya. claro, la tendencia de los que somos adultos es pensar que no les interesa nada porque Exacto, viven sí. pegados a los Al iPod, teléfonos a las- celulares. sí, sí, Pero sí. en los teléfonos celulares ellos se van al diario El País, se van, Sí. por ejemplo, a Diario Clarín, que ofrece muchas cosas en Argentina para los jóvenes. Entonces, ellos son un público cautivo que nosotros deberíamos darles un espacio, como dice Ana, para que ellos escriban sobre lo que quieran, sobre Bien. sus preocupaciones. Sí, sobre sus no solamente preocupaciones, tienen sobre preocupaciones lo que les gustaría que tecnológicas. pasen en el país, Exactamente, o sea, qué mirada ecología, tienen sobre la sobre política. la naturaleza, Claro, yo pienso el cambio climático, un pienso montón de renovar cosas, ya. los medios Esa digitales y ya. crear espacios ahí para animalistas, Y crear buscar. espacios para las diversidades sexuales, porque son una población importante en el país, y para que se empiece a educar a la gente que no debe discriminar a las Ya. diversidades sexuales, y también para los ambientalistas, también quiero crear eso. El y debate una sobre el página de ambiente, el ciencia y cambio tecnología. climático, ¿no? Es muy importante eso, ese y los es un jóvenes tema. están muy interesados en eso, están preocupados. Ya tenemos esta chica sueca, danesa más bien dicho, que Sí. es la que está luchando, y creo que muchos jóvenes ecuatorianos también Podrían están mirando optar por y eso, están ¿no? leyendo eso. Y de ver qué hecho. pueden hacer. Exactamente, y en los estudios, ¿qué les preocupa? Porque ustedes saben que con la revolución tecnológica se van a perder muchos trabajos en la próxima Y eso década. viene. Hay un libro, sí, de Oppenheimer, que él Sí. estuvo aquí presentando ese libro, y él dice cuáles son los trabajos del futuro. Así y es. esos trabajos del futuro sería muy bueno que los jóvenes hablen y debatan sobre eso y poner Sobre una cuál- agenda. su Exacto, agenda de vida para también. que no estén estudiando cosas que ya no van a servir en el futuro. Claro. O sea, en este país estamos saturados de médicos, hay como 47,000 médicos. Ya. Muchos de ellos no tienen trabajo y muchos de ellos están en edades de 45 a 55 Oye, años. pero eso sería un contrasentido lo que nos haga decir de los médicos. ¿Y ¿Por entonces qué? por qué trajimos a los cubanos? Pero es que eso también es una cuestión política. Sí, Ustedes ¿no? saben que el gobierno anterior hacía O sea todas que- esas cosas y decía para que no demostrar lo que teníamos, no era. No, que no es no cierto. había.
Lo que el país no tiene, según lo que yo he leído, Especialistas. son especialistas y médicos de barrio. O sea, lo que deberíamos haber Lo hecho que es debería- preparado claro, esos a chicos, nuestros médicos que ya están, exacto. darles una especialidad. Una especialidad para que la medicina y- se trate de manera primaria, como es en Claro. Europa. Tú tienes un médico, un consultorio en tu barrio Claro. y no tienes que irte al centro que te queda 45 minutos, sino que vas y consultas ahí y después ese médico te puede deriva enviar, te deriva donde al un otro, sí. especialista y ahí sí te vas a una clínica que te trata solo la espalda o que te Claro. trata Ya. los otros problemas de salud. Descentralizas y tiene más trabajo. Exacto, tiene más trabajo y el médico de barrio se convierte hasta en un amigo tuyo y en confidente. Y a Así era mi propósito, médico en Italia. has investigado a propósito de los médicos cubanos, esa gran cantidad que vinieron, siguen, se fueron. A ver, algunos se fueron, Ya. ¿no? Ustedes saben que el salario que se les pagaba a ellos no se les Era pagaba a más ellos. de 2.000, no, Pero el se les pagaba al 60% gobierno. era el que le- gobierno, sí. Exactamente. No he investigado eso y me gustaría que investiguemos, porque los periodistas Ya. tenemos que investigar y buscar los Esto, indicios de sí, los sí, discursos. claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Porque Hacer tenemos que seguimiento. desmontar el discurso. Exactamente, y ver qué del es lo que poder, está pues. pasando en la realidad, exactamente. Entonces, Ahora, les planteo a propósito de esta libertad de expresión, Ana, lo de octubre. Lo de octubre con una violencia que no se había visto en el país. Tú eso sí cubriste, eso cubriste. Y yo diría ahí el informe de la CIDH, si bien señala porque señala con fuerza algunas cosas, pero le dedica una página a la Radio Pichincha, por ejemplo, o Pichincha Universal. Pichincha Universal, Sí. sí. Una página y no nos dedica una página a todos los periodistas, por ejemplo. ¿Cómo mirar esto? Lo que nos pasó en octubre y qué lectura tienes tú desde la visión de comunicación y también el informe, ¿no? A ver, en octubre me parece a mí que hubo mucha, hablando de libertad de expresión, hubo tanta que circularon miles de noticias Ya. falsas, Así por es. ejemplo. Así es. En redes sociales tenías tú Cualquier cosa. que escarbar, porque eran tan bien hechas además que había Podía muchísima llevar a noticia confusión. falsa. Entonces, ahí para los medios de comunicación serios, para los medios de comunicación que contrastamos la información, fue una época complicada. Entonces yo creo que en cuanto a libertad de expresión, Fue hubo. la mejor Y me parece, manifestación. hubo medios comunitarios, hubo los medios de la CONAIE que informaban desde su punto de vista, que me parece muy bien. Hubo los medios privados, los medios públicos. Entonces yo creo que sí hubo libertad Más bien de ahí expresión. hay una práctica de Sí. libertad. Yo entiendo, no conozco bien el caso de Pichincha Universal, entiendo que probablemente el cierre temporal obedeció a que quizás incurrieron en alguna falta contra la ley. Puede haber sido eso, que le cerraron temporalmente y luego le reabrieron. Ahora que la CIDH haya hecho una página sobre el tema, a mí no me extraña mucho porque ellos toman justamente esos casos. Ellos no te van a hablar, van a decir saludamos que hubo tanta libertad de expresión. Ellos van por su mismo enfoque, por su mismo trabajo, a topar los casos en los que hubo cierta mayor tensión. o mayor tensión, si tú quieres. Entonces a mí no me admira que ellos no están para celebrar, que bien que se respetó la libertad de expresión, o que qué bueno que hubo. Hay una lectura distinta del informe. Ellos sí, sí. están justamente Para resaltar lo que se ha violado. Lo que ellos consideran que no estuvo bien o muy bien durante esos días. Por eso es que no me extraña a mí que del resto no hayan hablado más, porque el que haya libertad de expresión, como tú decías, es un derecho. Claro, Es no, un no es derecho para del que debemos agradecer, sí, sí, sí. felicitarnos y Todos. qué bueno que Así haya. es. Y qué pena que la radio haya tenido que ser cerrada temporalmente En en esos esos días, momentos. porque siempre es una mala noticia un cierre de un medio de comunicación, aun cuando Sea lo que sea. temporalmente. Sí, Entonces, por eso es que yo no me admiro mucho ya. del informe de la CIDH en ese sentido, ni en los otros aspectos Ya. que ellos lo hayan también topado. Ellos hablaron de las personas que resultaron heridas, de los muertos, Hablan de eso, sí. de los apresados. Esa es su función. Ellos También cumplieron, señalan de que hicieron su labor. Que sí, lo que no señalan, por ejemplo, es esta parte de los discursos de los dirigentes sociales, sobre todo Vargas, que llamó a votar al presidente, ¿no? Claro. Sí. Y ese sí es un tema Sí. que uno no podría dejar de señalar, por ejemplo.
Desde luego, pero ellos más se enfocaron es en el tema de las víctimas, Sí. de las manifestaciones, del gas, de todo lo que sucedió. Entiendo que también tienen una relatoría de libertad Claro. de expresión en la Que que está ahí, probablemente van a abordar más sobre Los este medios. otro tema. Ellos no tenían por qué pronunciarse, creo yo, sobre si hubo más o menos democracia en esos días. Ellos están llamados para un trabajo específico, creo que cumplieron su trabajo y entiendo que las personas que elaboraron el informe también tienen un punto de vista Sí, me parece que es muy, político. claro, Sí. un poco sesgado desde el punto de vista Sí. de lo que tú dices, sesgado Sí. hacia las víctimas, más allá de qué sector sea. Exactamente, no le veo yo mayor, no me admira que el informe Ya. haya salido en el sentido que salió. Aparte de eso, cuando ellos vinieron a hacer, por invitación del gobierno, y eso sí, Eso vale hay que siempre resaltar, recalcar, claro. por supuesto, cuando ellos vinieron a hacer su investigación, recuerdo que fueron a la cárcel de La Tacunga, me parece que tuvieron algunos impases con Eso los resaltan policías, desde luego, y eso de alguna forma también debe haber influido en el ánimo de los que En el- redactaron el informe. Sí. Carla, esta es una visión, por ejemplo, decir, sí, ellos vienen a decir, esto fueron invitados, y eso hay que, como dice Ana, hay que resaltarlo. Lo de octubre y la libertad de expresión, ¿tú crees que algo nos pasó, faltó, ¿no? Como decía Ana, hubo en extrema libertad, tanto que los medios en eso, los oficiales, digamos, los privados y los que con trayectoria se vieron beneficiados porque las redes comenzaron a hablar, sí, eso es cierto porque ya está en el Universo, es cierto porque ya dice el Expreso, Claro. ya publicó La Hora, ya dice el Telégrafo. ¿Tú viviste lo de octubre en O sea, el Telégrafo? viví 2 días en el Telégrafo y realmente tenía miedo porque la violencia fue tan grande y como nosotros éramos un medio público, yo dije, nos van a venir a sacar aquí y a mí principalmente, que en esa época era editora política, me van a arrastrar. Afortunadamente no pasó eso, Ya. pero yo sí tuve miedo realmente sentiste- por la Sí, violencia. Yo dije, y además después, yo estaba justo, yo vivo cerca de Teleamazonas, al inicio del Quito Tenis, entonces justo estuve ahí cuando pasó, yo dije, Dios mío, esto va a ser esto un- se acaba, ¿cómo es posible tanta violencia? Lo que quemaron, lo que El bus ese, ¿no? En el canal. buses y además la gente afuera, porque yo estaba caminando justo por ahí, yo les decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ellos me decían, lo que pasa es que no están informando la verdad así. Claro. Los medios de comunicación se callaron, se están callando lo que pasa aquí. Yo les dije, no creo, porque todos están más bien informando de lo que pasa, pero entonces ahí Habían yo flash dije, informativos. claro, ahí lo que yo dije es que es gente de Correa efectivamente que está O sea, interesada. estaba muy Claro, dirigida esa gente. empoderados, dirigidos, incluso hay fotografías que la subió a Twitter el gerente general de Teleamazonas, donde se ve una camioneta que paga Que a llegaba la gente. para bajarles. Exactamente, entonces eso sí me asustó muchísimo. Y eso no se investiga. Y la Eso camioneta deberían- debe estar ahí, las fotos no están han ahí. investigado, deberían Sí, investigar ¿no? eso. Y además, en las fake news, las noticias falsas, o sea, hicieron una fiesta. El Ministerio de Gobierno, la ministra dijo que habían encontrado 20,000 noticias falsas de todo lo que pasaba, porque claro, ellos son fuertes, los correístas son Claro, bastante fuertes tienen. en las redes, tienen tienen plata, recursos. exactamente, y pagan a los troles y hacen un montón de Bueno, cuando de exigían informaciones que se informara sobre los 30 muertos, y decían, ¿y por qué no dicen de los 30 muertos? Porque no habían. Pues. Claro, porque no Pero que había, llamaban a exactamente. exigir a todos los medios que publiquen, que digan eso. Esas libertades y esta cosa de las redes, ¿tú crees que hay que legislar, que hay que tratarlas? No, yo no creo que hay que legislar porque sería un contrasentido Sí, ¿no? a la libertad de expresión. Ya. Lo que sí creo es que tenemos que ser más responsables los que estamos en las redes sociales y verificar si una información de esta naturaleza como la que lanzaron los correístas de 30 muertos es verdad o no es verdad. Claro. O sea, de principio yo que soy periodista ya dudo, me imagino que tú también. 30, Claro. ¿de dónde sacan ¿En los dónde? 30? Claro. Exactamente, entonces
Eso dudo, pero hay otras cosas que son mucho más sutiles de los periodistas, que empiezan atacándote en las redes sociales y te van, es como una planta, ¿no? Te plantan ahí una mentira que después va creciendo y le la van gente alimentando cree. además agua y eso. Exactamente, entonces eso sí es bastante peligroso, pero aún así ¿Cómo yo desmontar eso? Claro, ¿cómo desmontar eso desde las distintas organizaciones, desde los propios medios de comunicación, para que no caigas en republicar o en hacer caso o en hacer seguimiento a una noticia que es falsa? Pero en ningún momento yo pienso que se debe coartar la libertad de expresión en las redes sociales. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, porque somos periodistas, o sea, tienes que expresarte, a pesar de todo lo que me han hecho a mí en las redes sociales. Un poco como tienen derecho, si quieren insultarme, pero también aguanten. Aguanten lo que se les dice, las denuncias de corrupción que salen todos los días. Reconozcan que eso es. Exactamente. No te ataquen con mentiras, sino que desmientan eso que se les acusa. Y también que no te ataquen en la vida personal, porque eso no es. Hacen con las mujeres. ¿Por qué hacen con las mujeres eso? A los hombres no les importa. Pero las mujeres, cuando atacan tu dignidad, tu individualidad y tu derecho a la privacidad, eso es una carga más lo peor, es una carga mucho más dura y es fatal, que te hace sentirte ¿Se han ensañado mal. contigo? Claro, sí, a mí se han ensañado mucho conmigo, han dicho un montón de cosas. Menos mal que eres de las más duras, digamos así, en la pelea. Claro, porque he soportado eso, la verdad. O sea, al principio yo les he enfrentado. Sí, les he enfrentado, porque digo, bueno, aquí estoy. Sí. ¿Qué quieren? Y seguía denunciando y seguía diciendo las cosas. Y ellos me seguían odiando. Ellos me seguían odiando. Ana, ahora que dice las mujeres, estamos con la primera mujer directora del diario El Telégrafo. ¿Cómo te fue a ti en el ejercicio de la profesión como mujer, como madre? Dificultades, galanterías, ataques, sí, hay bueno, de todo. En el periodismo tú recibes de todo, yo pienso que seas hombre o mujer. Como dice Carla, en efecto para las mujeres es complicado porque buscan atacarte en tu integridad y eso siempre duele. Claro. Eso te duele, te afecta, pero te toca curtirte, tener una especie de piel de elefante, porque si no, de la primera cobertura te botas, te acabas. Entonces te toca saber que te van a tratar bien, que te van a tratar mal, y cuando te tratan mal es porque generalmente estás haciendo algo bien. Aprendes a entender eso en el ejercicio. Hay galanterías, por supuesto, porque piensan que por ahí puede abrirse una puerta. Pues sí, algunos creen que porque te invitan a un almuerzo y ya está, o vas a escribir a favor de ellos y todo. Entonces uno tiene que aprender como mujer a saber decir no, a saber hasta dónde llego, saber pararle el carro a una persona que viene con que mi reina, con cosas así. Tú no eres la reina de nadie. Así, cosas así. Y lo que he aprendido es a rodearme de mis amigos. Tengo pocos amigos. Es una profesión que no te da muchos amigos, pero conoces. Un montón de conocidos. Sí, pero conoces a los que sí son tus amigos. Ese es también para una mí, ventaja. claro, eso es lo mejor, porque sé que cualquier otra situación es en función del trabajo. Del trabajo. Nada más. Carly, ¿cómo enfrentar esto entonces? ¿Qué seremos gente, los periodistas, gente de unos momentos? Y si es que no les gusta a los que parecería que eran amigos, te van a atacar. Siempre somos una piedra en el zapato. Entonces. Claro, siempre somos una piedra en el zapato y tenemos, como dice Anita, que hacernos una coraza para soportar eso, porque tampoco a todos les vas a gustar, ¿no? Que seas tan frontal, no les gusta a la mayoría, que les digas, pero ¿sabe qué? ¿Por qué usted hizo eso? Y ahora está diciendo otra cosa, ¿no? Tenemos que hacer un poco la memoria de los políticos, recordarles. Somos la memoria. Exactamente, para que no se olvide tan fácilmente en este país. 10 años con abuso de poder, con autoritarismo y todo lo demás. Que no pasó nada, corrupción y claro, o sea, y que ellos estén tan tranquilos hablando por videos en las redes y pidiendo el voto nuevamente para las próximas elecciones. O sea, por favor, un poco de memoria. Entonces tenemos que seguir en ese día a día, en esa lucha y seguir hablando de cosas, hacer una agenda, yo creo, de temas propios para que la gente
pueda participar, como dice Ana, una agenda ciudadana. Ujú. Eso es lo que me gustaría Todos a los mí medios y que y en sería el un telégrafo, reto, especialmente el ya. telégrafo, Sí. porque es Es un el medio público, público, ¿no? exactamente. Ya. Yo sí siento que en este país nos encanta la política Sí. y la mayor parte de nuestra agenda periodística es política, porque eso es lo que lee la gente, o Y es lo que política además le o interesa, economía, y May, es lo sí, que claro. le interesa, ¿no? Pero como somos Pero hay un país otras difícil, cosas. exactamente, Sí. hay que ver las otras cosas y ampliar Capaz el que en esas horizonte otras y el cosas vamos a panorama. encontrar un horizonte distinto. Exactamente, y cosas que no sabemos y que nos Y pueden gente interesar. que está ahí. Exactamente, y que está haciendo Ya. cosas muy interesantes y que nosotros no sabemos, pero a través del periodismo podemos contarlas. Y los demás también tienen la posibilidad De expresarse. de de expresarse, decir, que es un derecho, como también Ujú. decía Ana, y de ocupar espacios que antes no se ocupaban. A mí me gusta mucho el tema de las diversidades sexuales, por ejemplo, porque yo creo que aquí se ha sufrido mucha discriminación. Hay mucha gente, y sí. hay mucha gente que está en contra de ellos y yo no estoy de acuerdo con eso y yo estoy dispuesta a darles espacios, pero también Ya. si les doy espacios a ellos, tengo que pensar en las religiones, no Claro. solamente en la religión católica, porque No, en no, este pues en país todas las que creen, el ¿no? 90% son católicos, pero también hay evangélicos, hay Claro. de los santos de los últimos días, Sí, y sí. hay otras religiones Hay que otras. no sabemos que son mínimas. Entonces, como somos un periódico laico, no le puedo dar solo el espacio Ujú. a la religión católica, que es la mayoría que se practica en este país, pero sí puedo abrir espacios para todas las religiones. Y que donde discutan las religiones. Claro, que discutan de religiones, que el debate sea más allá de si quiero o no Y quiero que hacer algo, de la moral. A lo mejor nos llevas a descubrir qué mismo es la religión y la moral, ¿no? Que nos Claro que- quieren señalar por dónde va. Exactamente, y no creo que nadie pueda señalarte a ti. Pero lo hay que unos tú mínimos quieres. acuerdos en eso, sí. Hay, o sea, tendríamos que llegar a un mínimo acuerdo, pero esos Ya. mínimos acuerdos en otras Ese sociedades después los del hace la debate, ciudadanía. claro. La ciudadanía que No- pone no el es una debate. imposición. No, pues no puede ser nunca una imposición, ni Ya del un está lado bien. ni del otro lado. Tú pones a debate y yo espero que la gente hable sobre eso, discuta Ya. sobre eso y se llegue a un mínimo de acuerdos, porque sin esos mínimos de acuerdos no se puede hacer nada, no se puede gobernar, no se puede avanzar. Eso Ya vemos está. en otras sociedades. Yo Claro. siempre tomo muy en cuenta lo que pasa en Europa, porque desde pequeña yo leía, me eduqué Ya. con los grandes clásicos de la literatura universal. Ujú. Y entonces siempre era fascinada por Europa y de hecho Te yo llamaba a los mucho la me llamaba atención mucho la atención. cómo fueron trabajando los Exactamente, derechos. cómo fueron trabajando los derechos y lo que pasaba y lo que Ujú. aprendí a través de la literatura. Y a los 14 años yo viajé por primera vez a Europa y me quedé alucinada. No sabía en esa edad Ya. que iba a vivir después de años que iba a estudiar en París y después que iba a volver para vivir En Italia. en Milán, exactamente, pero siempre me parecía un ejemplo de un montón de cuestiones políticas, de derechos, como más abiertas las discusiones, los debates. Claro que Italia no es el mejor ejemplo porque es Pero- bastante latino. Sí, es una base Italia y nada Portugal. menos que es, Exactamente. que es Es nada la base. menos que es el imperio, ¿no? Exactamente. Ana, ¿cómo ves el futuro? Se nos está yendo el tiempo. Conversar con ustedes es el futuro de nuestra profesión. ¿Por dónde debe ir? ¿Qué debemos pensar? Yo el futuro de nuestra profesión le veo saludable. Ya. Veo que el periodismo es algo que no va a terminar porque muchos creen que con el surgimiento y el auge de redes sociales en el que Y que todo en el mundo buena se hora todo el transformó, mundo claro. puede opinar, lo que parece buenísimo. Una cosa es opinar Sí, y otra transformarse pero en periodista. otra cosa, exactamente, el periodismo es diferente. El periodismo es estar con la ciudadanía, estar con el poder, estar en los dos lados, contrastar la información, ver todas las visiones que visiones hay ya. sobre todos los aspectos. Entonces yo pienso que hay periodistas para rato, para rato. siempre, para el siglo XXI, XXII, XXIII. Siempre alguien tendrá que contar una verdad. Claro, lo que Sí, pasa.
Tenemos Y que, lo que pasa. somos esos, cronistas de nuestro tiempo. Y es una maravilla más bien para nosotros que existan las redes sociales por la instantaneidad. Antes, yo recuerdo cuando hacía el periódico de Había que esperar papel, a mañana. había que esperar al día siguiente. Claro. Ahora tú reportas del mismo instante, metes las fotos, metes los videos. Entonces eso es rico para todos nosotros, los que venimos de otra Claro. época, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que a aprender. ese, y ahora, pero ahí te pregunto una cosa. Nosotros tenemos que vender como medios. ¿Cómo monetizamos? ¿Te imaginas eso? ¿Cómo monetizamos? Bueno, ese es el reto. Porque Yo veo hay que pagar salarios, hay que pagar, comprar las máquinas, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, los medios privados siempre se han monetizado por la publicidad. Y también, ¿tú crees que va a venir vía la publicidad Por en supuesto, redes, en todo? si tú entras a Ya distintos hay. portales, a distintos medios de comunicación, aquí y en el exterior, tú estás viendo que están perfectamente financiados con publicidad, con otro tipo de recursos. Diario El País precisamente acaba de abrir una oficina, periódico digital total, una agencia grandísima para América Latina en México. Entonces está creciendo, están fortaleciendo. está creciendo, más bien la tendencia está siendo a menos papel porque es bastante ecológico y al periodismo digital. Y el periodismo digital te abarca escribir, te abarca hacer videos, te abarca hacer fotografías, pero en todo eso tienes que tener el criterio formado del periodista para ver qué imagen No es subo. cualquier fotografía y ya es la señor, noticia. No, por eso la formación de las escuelas, de las facultades de periodismo, Tienen que ir veo a que hacer ahora eso. están apuntando a eso. Yo veo que la UDLA tiene un ex canal, el Tiene un UDLA canal, Channel, sí. tienes el canal de la Universidad Católica que hacen estudiantes, Sí, la sí, Católica sí. Guayaquil, tienes la San Francisco que está en eso, y entiendo, no estoy muy cercana, que también las universidades públicas, la Central, no sé cuáles otras, Tiene están una en radio, eso, tiene, por sí, la supuesto, Central, sí. porque eso es el oficio. A nosotros antes nos enseñaban a escribir en máquina porque salíamos a escribir en la máquina de escribir. Ahora tienes que apoyar a los chicos en las herramientas que van a utilizar para En el manejarlas con ejercicio. el criterio profesional que tiene que tener el periodismo. Carla, con esta visión y más el encargo que te han hecho, para el que te deseamos éxito, por Muchas supuesto, gracias. la primera mujer directora del diario El Telégrafo, a mí me llamó la atención que no se hiciera más noticia. Y ¿De apenas eso? me enteré, dije yo, hay que llevarle a Carla no solo a que nos cuente cómo llegó, sino que felicitarle públicamente, ¿no? Entonces, Muchas gracias. con todo lo que ha dicho Ana, esos son tus retos también para llevarle al Claro, telégrafo. hacer un a otro- periodismo que sea democrático, Ya. que cuide las fuentes, porque esa es la razón primigenia en el periodismo, y que sea también, que le dé voz a la ciudadanía, mucha voz y mucho protagonismo, Ya. que es lo que hemos hablado aquí. Esos son los retos, y crear nuevos espacios para los otros protagonistas de estas historias que nosotros no estamos tomando en cuenta, y que es una lástima eso, los jóvenes, ¿no? Sí. Los centennials, como también decía Ana, las diversidades sexuales, las religiones, o sea, que sea un periódico que Recoja la que sociedad. recoja la realidad, sociedad, ¿no? porque esa es la Esa- labor del medio sí. público, ¿no? Eso dice la UNESCO cuando hace la definición de lo que De son medio los público. medios públicos, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos que son interesantes, como la BBC de Londres, por ejemplo, o la Deutsche Welle de Alemania, que Que es, te que llevan, es mi sí, claro. favorita. También, Entonces, la mía ahí se también. ven todas las voces. Se ven Así, todas las voces, todas se ve las una tendencias. sociedad, pero además han aprendido a valorar las cosas buenas que también hacen, ¿no? Claro, hay que valorar eso Y también. nosotros no podemos tenemos poner cosas solo lo buenas malo. en el país, Claro, sí. claro. Sí tenemos cosas buenas. Lo más, Sí, ¿no? yo pienso que si pones en una balanza lo bueno, Supera si no, lo no malo. habríamos todo. aguantado Claro, 10 años. Así es. Exactamente. Se ve que somos una sociedad Desde tan luego. buena Demasiado buenos. que aguantamos hasta 10 años de esto, ¿sí? Somos demasiado buenos. Demasiado Sí, buenos. Claro. Bueno, buenos. ha sido un placer conversar con ustedes y yo espero que el reto que tiene Carla, que Ana vuelva nuevamente ya a los medios, a trabajar, sé que hace algunas otras cosas, la experiencia, la valía de dos mujeres periodistas, ustedes ven todo lo que tienen que decirnos. Desearle a Carla y resaltar, es la primera mujer directora del diario El Telégrafo y ha estado con nosotros. Carla, felicitaciones, éxitos,
no te resientas si te criticamos. No, Espero, muchas sí. gracias, muchas gracias. Y Ana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti A por nuestros invitarme. amigos de Radio Democracia, muchísimas gracias también por acompañarnos, a Manavisión y a TV Color en Cotopaxi, Tungurahua. Nos estamos encontrando, muchas gracias. Sentimos lo que la gente siente.